A nivel mundial, el cambio climático está ocasionando cambios en las condiciones del clima, principalmente en el aumento de la temperatura y cambios en los patrones de precipitación. Guatemala, por su ubicación geográfica y la falta de condiciones sociales adecuadas para el desarrollo humano, se considera de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Me llamo Johnny Patal Gómez, vivo en Guatemala y he participado de la iniciativa Logos y Cosmos durante 2 años y estudié agronomía y recientemente terminé una maestría en economía, desarrollo y cambio climático. Creo que todas las personas en la sociedad tenemos una responsabilidad sobre nuestra relación con la naturaleza, pero principalmente los cristianos. Si creemos que Dios es el creador de todo, debemos reflejarlos y ser coherentes con nuestra forma de vivir. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Mi nombre es Venus Pérez, soy de Guatemala, soy catalizadora de la iniciativa Logos y Cosmos en América Latina. Soy ingeniera agrónoma y recientemente finalicé una maestría en manejo y gestión integral en cuencas hidrográficas. Mi proyecto hace un acercamiento de la teología con las ciencias sociales al entender la crisis ambiental, pero también la desconexión del humano con la naturaleza o la creación. Lo que pretendemos de esta reflexión es entender esta problemática desde diferentes voces, desde la ciencia, desde la teología o la ecoteología y también desde la voz de los pueblos originarios, cómo ellos han hecho un manejo responsable de la creación y qué podemos aprender de ellos también. Mi proyecto tiene 2 grandes actividades. La primera va a ser realizar un foro donde podamos reflexionar acerca de la crisis ambiental desde la voz científica, desde la ecoteología y desde los pueblos originarios, a fin de que podamos reconectar nuestra fe y también podamos aprender a escuchar. La segunda actividad va a ser un curso que voy a desarrollar con estudiantes que sean cristianos y también no cristianos, especialmente del movimiento nacional. Con ellos vamos a utilizar una guía que elaboró biólogos sobre cómo ver a Dios dentro de la creación, pero que también este cúmulo de reflexión nos permita que los estudiantes se sientan estimulados a generar ideas desde sus disciplinas y que puedan implementar en sus campos universitarios en el corto y en el mediano plazo. A partir del año 2022 comencé a implementar un proyecto que se llama Entendiendo la misión ante el cambio climático, perspectiva de estudiantes cristianos en Guatemala. Y el objetivo de este proyecto consistía en reflexionar con los estudiantes del grupo evangélico universitario acerca de la responsabilidad de la sociedad, pero principalmente de los cristianos en su relación con el medio ambiente en un contexto de cambio climático. Creo que es difícil generalizar sobre lo que piensan los jóvenes de Guatemala acerca de este tema, pero creo que la tendencia es de que a pesar de que haya mayor acceso a la información y una mayor sensibilización, aún no se aborda el problema desde sus raíces profundas. Esto creo que repercute en la poca fuerza que se tiene de generar una contracultura hacia la forma en cómo utilizamos los recursos del medio ambiente. Me motiva mucho ver a una nueva generación que pueda ver a Dios en la creación, pero que también pueda conectar su disciplina académica con el cuidado de la creación. Y bueno, espero que pueda motivarlos, que también este proyecto pueda ser algo que los impulse a poder pensar, a poder reflexionar y a poder hacer. Creo que la iniciativa Logos y Cosmos desde el inicio en la formación en cómo relacionar la ciencia y la teología me permitió tener una perspectiva acerca de este tema, pero también motivarme a pensar cómo se aplica esto en mi disciplina. Por otro lado, las mentorías y la oportunidad de poder platicar con otras personas creo que me ha motivado mucho a fortalecer mi compromiso hacia este tema y me ha motivado a tener una actitud más activa en torno a este tema. Y también el apoyo que he recibido de manera económica ha permitido tener los insumos necesarios para implementar mi proyecto.